Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en otro video de profeonline.uy. En este caso con el cálculo de volúmenes y densidades. Tenemos un ejercicio donde me dan una pirámide de base triangular, cuya base es un triángulo equilátero de 5 de lado, de 5 centímetros de lado, y una generatriz de 10. Me piden calcular la densidad de la pirámide si tiene una masa de 400 gramos. Es decir, vamos a ver cómo era la definición. Densidad es masa sobre volumen. La masa, o sea, vamos a anotarlo aquí. La masa es de 400 gramos, mientras que el volumen de la pirámide lo desconozco. Ahora, el volumen de una pirámide de este tipo es igual a área de la base por la altura sobre 3. Por lo tanto, voy a tener que hallar el área de la base. Ahora, ese triángulo, vamos a dibujar la base aquí, la que está pintada en rojo. El triángulo es un triángulo equilátero de 5 centímetros de lado. Por lo tanto, el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Y la altura, vamos a calcular la altura, va a ser esto. O sea, la distancia que hay entre el vértice, la distancia perpendicular entre el vértice al cateto opuesto. O sea que este de 5 se divide en dos triángulos. Esa altura va a dividir en dos triángulos de catetos 2,5. Tengo entonces, acá al dividir con la altura, se me forma un triángulo rectángulo de hipotenusa 5, de un cateto 2,5, y la altura, que es lo que tengo que usar para calcular el valor del área de la base, la altura de ese triángulo la voy a tener que calcular por Pitágoras, ya que es uno de los catetos de un triángulo rectángulo. Yo sé que por Pitágoras la hipotenusa al cuadrado es igual un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, la altura va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos, o sea, paso el 2,5 al cuadrado para acá restando, paso el cuadrado como raíz cuadrada, sería más menos, pero como estoy calculando una altura, voy a tomar la raíz positiva, y haciendo esta cuenta, 4,33 centímetros. Muy bien. O sea que el área del triángulo de la base, ya que lo tenemos planteado acá, vamos a ponerlo, es la base, que es 5, uno de los lados, por la altura, que es 4,33, sobre 2. O 4,3 para no ser tan. Hago 5 por 4,3 y me da 21,5. Sobre 2 me va a dar 10,75 centímetros. Bien, centímetros cuadrados, porque esa es un área. Acabo de calcular el área de la base. Entonces, una vez que tengo el área de la base, tengo el 3, me falta multiplicarlo por la altura de la pirámide. Ahora, la altura de la pirámide es este valor que viene al centro del círculo. Y si yo miro, ese es el centro del círculo, es el centro de gravedad o baricentro del triángulo equilátero.
Lo que tenemos que calcular es la altura, vamos a llamarle h grande, de la pirámide, que es diferente que esta altura a la del triángulo de la base, que usábamos para el cálculo del área de la base. Entonces, vamos a dibujar este triángulo que nos queda aquí, en el medio del triángulo. Recuerden que esta línea está por delante. Es decir, que este triángulo va a estar formado por este cateto de 10 y por la altura. Vamos a dibujarlo acá. Esta es la generatriz de 10, esta es la altura de la pirámide y esto es la base. Vamos a ponerle B acá. B, y este lado B, que va desde un vértice al punto del baricentro, es 2/3 de la altura que habíamos hallado. Cuando esta altura que habíamos hallado, cuando dibujo el baricentro, este valor de acá, o este, como es un triángulo equilátero, da cualquiera de los tres lo mismo, son 2/3 de h. O sea que estos son 2/3 de 4,3. Por lo tanto, 10 al cuadrado, aplico Pitágoras otra vez aquí, hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, para calcular esto tengo que pasar este cuadrado restando y el otro cuadrado como raíz. Este cuadrado lo paso como raíz de 10 al cuadrado menos 2/3 de 4,3 al cuadrado. Ahora, para hallar este h, calculamos este valor, 9,6 centímetros. Este valor es el valor de la altura. Con este valor de la altura y el área de la base, vuelvo al cálculo del volumen y sustituyo 10,75 por la altura de la pirámide, que es 9,6, sobre 3. Y esto me hace que el volumen me dé 34,3 centímetros cúbicos. Bien, este es el valor del volumen, pero la pregunta del ejercicio es la densidad de la pirámide. Por lo tanto, tengo que aplicar esto. Llegamos a calcular el volumen, que era la incógnita, y ahora sé que es 34,3. Por lo tanto, la densidad, que es lo que me están pidiendo, es la masa sobre el volumen, y esto me va a dar 11,65 gramos por centímetro cúbico. Es decir, que cada gramo de esa pirámide tiene una masa de 11,65 gramos. Por ejemplo, si me preguntaran, si pongo esa pirámide en el agua, ¿flota o se hunde? Quien va más abajo es el cuerpo o el líquido. Nuestra pirámide no es líquida, pero tiene mayor densidad que el agua. Entonces, la pirámide se va a hundir y el agua va a quedar la pirámide abajo y el agua encima. Si yo quisiera saber si esto flota, esto tendría que darme una densidad menor a la del agua. Si me diera una densidad menor a la del agua, entonces la pirámide flotaría en el agua porque tiene una densidad menor. ¿Sí? Así que ante la pregunta, si la pirámide flota o no en el agua, es la pirámide se hunde en el agua, la respuesta. ¿Por qué? Porque tiene una densidad mayor que la del agua, ya que la del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, si te queda alguna duda, ya sabes, por cualquiera de nuestras redes, por cualquiera de nuestras vías de comunicación, nos haces llegar tus dudas. Si querés encontrar todas estas fórmulas de volúmenes, de la descomposición, que
que la altura para hallar el baricentro son 2/3 de la altura, para hallar la altura de un triángulo. Todas esas fórmulas las tenemos en instagram.com/profeonlineui. Ahí vas a encontrar todo lo que es tablas, ejercicios, fórmulas, etcétera. Y las que no estén, nos envías un mensaje directo y te las contestamos, te las enviamos. Y si no, allá sabes, a seguir estudiando mucho y nos vemos en el próximo ejercicio de profeonline.ui. ¡Chao!